En 1983, un atraco a un banco de Johannesburgo, Sudáfrica, dejó a todo el mundo estupefacto. 3 hombres entraron en el banco, entregaron tranquilamente unas bolsas vacías y pidieron amablemente al cajero que las llenara de dinero. Sin gritos, sin armas, solo un atraco suave y calculado. Minutos después, habían desaparecido sin dejar rastro. Pero eso era solo el principio. Al final del día, otros 3 bancos habían sido asaltados exactamente de la misma manera, lo que obligó a las fuerzas del orden a buscar respuestas. ¿Cómo se producían estos robos tan rápidamente y quiénes eran los autores? La respuesta fue más sorprendente de lo que nadie podía imaginar. El autor intelectual no era un delincuente cualquiera, era un agente de policía, un detective condecorado que conocía todos los trucos y los utilizaba en su beneficio. Lo que siguió se convertiría en uno de los atracos más audaces y notorios de la historia de África. Anders Stander nació en 1946 en Transvaal, Sudáfrica. Hijo de un agente de policía, Anders fue presionado desde muy joven para que siguiera los pasos de su padre y se convirtiera en policía. Tras terminar el bachillerato, en 1963 ingresó en la Escuela de Policía de Sudáfrica, cerca de Pretoria, y aprobó el curso con nota. Su padre era entonces el director de la academia. Debido a la poderosa posición de su padre en las fuerzas del orden, Anders Stander fue ascendido al rango de capitán cuando solo tenía 26 años. Poco después, se incorporó al Departamento de Investigación Criminal de Kempton Park y se convirtió en detective. A pesar de saborear el éxito a tan temprana edad, Anders Stander no estaba plenamente satisfecho con lo que hacía y sentía que no le habían dejado elegir lo que quería ser en la vida. Era la época en que Sudáfrica vivía el apartheid y había una gran inestabilidad política en el país. Las cosas iban como siempre para Anders Stander, hasta que el clima político del país le cambió a él y a su vida para siempre. En 1976, vio cómo sus compañeros disparaban y mataban a 176 escolares desarmados durante el levantamiento de Soweto de 1976, en un intento de imponer el apartheid. Pero esto no fue todo. La vida personal de Anders también había empezado a tambalearse, lo que también le llevó a tomar las decisiones que tomó más adelante. A mediados de la década de 1970, Anders se divorció de su mujer por diferencias personales, pero poco después del divorcio, se enteró de que su mujer estaba esperando un hijo y se convirtió en padre de un niño de su exmujer. Para dar apoyo emocional y económico a su mujer y al recién nacido, Anders volvió a casarse con su exmujer. Sin embargo, el segundo matrimonio no cambió nada en la relación con su mujer y finalmente tuvo que divorciarse de nuevo. A finales de la década de 1970, la vida de Anders Stander no iba a ninguna parte, ni personal ni profesionalmente, y el volátil ambiente político de Sudáfrica empeoraba aún más las cosas. Fue entonces cuando Anders Stander decidió cambiar el rumbo de su vida y se decidió a robar bancos. Debido a su carrera como policía y detective, Anders lo sabía todo sobre los bancos y su funcionamiento, así que no tardó en planear cómo iba a robar edificios tan seguros como los bancos. En un día habitual de trabajo en Johannesburgo, en 1977, Stander decidió cometer su primer atraco. Durante la pausa para comer, fue al aeropuerto, compró un billete y voló a Durban, que estaba a unos 500 kilómetros de Johannesburgo. Era la época en que los controles de seguridad de los aeropuertos no eran tan estrictos como en el siglo XXI. Gracias a la indulgencia de las políticas de seguridad de los aeropuertos, Stander pudo llevar consigo un revólver. Tras aterrizar en Durban, Anders reservó un coche y condujo directamente al banco.
En el coche del banco, Stander cambió de aspecto poniéndose una peluca y un bigote para que nadie pudiera ver su rostro real y reconocerle. A continuación, entró en el banco y se acercó a la caja. La cajera le mira con curiosidad, tratando de averiguar qué está pasando. Mientras tanto, Anders le mostró discretamente su pistola, le dio una bolsa vacía y le pidió que la llenara de dinero. Una vez que la cajera terminó de llenar la bolsa de dinero, salió silenciosamente del banco, condujo su coche hasta el aeropuerto de Durban y voló de vuelta a Johannesburgo en el siguiente vuelo. Todo esto ocurrió antes de que otros empleados del banco se dieran cuenta de lo que realmente había ocurrido y llamaran a la policía. Fue uno de los crímenes más limpios ocurridos en Sudáfrica, en un momento en que todo el país estaba envuelto en la violencia. Anders Stander consiguió incluso volver al trabajo antes de que nadie se percatara de su ausencia y se dedicó a sus asuntos como de costumbre durante el resto del día. Su primer atraco a un banco en Durban fue una gota en el océano teniendo en cuenta lo mucho que ganaría como ladrón de bancos en los años siguientes. Entre 1977 y 1980, Stander atracó casi 30 bancos y se convirtió en uno de los delincuentes más buscados de Sudáfrica. En 1980 ya había reunido suficiente dinero para jubilarse anticipadamente, pero optó por seguir trabajando mientras robaba bancos. Durante esos 3 años, Stander pudo salir impune de sus atracos, porque era una época en la que normalmente se asociaba a la gente de color con esos delitos. La posición del padre de Anders Stander en la policía podría haber sido otra razón por la que la policía sudafricana tardó casi 3 años en atraparle. En cuanto al dinero que Stander reunió en 2 docenas y media de robos, lo utilizó para comprarse una casa nueva y un coche. Pero no se detuvo ahí y se asoció con su mejor amigo, Carl van Deventer, para abrir una tienda de recuerdos en Johannesburgo. Carl van Deventer no tenía ni idea de que la persona con la que se asociaba para hacer negocios era un delincuente y que la tienda de recuerdos que habían abierto juntos no era más que una forma de que Stander lavara todo su dinero sucio. Durante una fiesta en diciembre de 1979, Anders Stander propuso a van Deventer un nuevo negocio. Pero no se trataba de una propuesta habitual como abrir una tienda de recuerdos, sino que Anders Stander invitó a Carl van Deventer a unirse a él en sus atracos a bancos. Le dijo a Deventer que tenía un coche esperándole en el aeropuerto y que no tardarían mucho en atracar un banco y ganar dinero rápido. Stander esperaba que su mejor amigo aceptara convertirse en su compañero de fechorías, pero ante la negativa de Carl van Deventer, Stander intentó tomárselo todo a broma. Mientras ofrecía a Deventer colaborar en sus actividades delictivas, Anders Stander no sabía que Carl van Deventer también era miembro secreto de la Oficina de Seguridad del Estado de Sudáfrica, o BOS. Poco después de que Anders le pidiera que se uniera a sus atracos a bancos, Carl van Deventer informó a sus jefes de que la persona con la que había estado regentando una tienda de recuerdos podría ser el atracador de bancos que la oficina llevaba buscando desde hacía un par de años. En consecuencia, se envió a los agentes a vigilar un coche robado que estaba relacionado con Stander y había sido abandonado en el aeropuerto Jan Smuts. Cuando los agentes registraron el coche, encontraron un revólver con pasamontañas, placas de matrícula falsas, una cartera y diversa parafernalia para robar bancos. Los agentes del BOS habían encontrado pruebas suficientes para incriminar a Anders Stander, pero solo si se presentaba en el aparcamiento del aeropuerto donde estaba aparcado el coche. Durante las semanas siguientes, los agentes de la Oficina de Seguridad del Estado vigilaron de cerca el coche y esperaron a que Anders hiciera algún movimiento. La espera dio finalmente sus frutos cuando, tras las vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 1979,
Anders Stander regresó a su vehículo para recoger el disfraz del coche. Los agentes de la oficina observaron cómo el detective de policía recogía sus pertenencias en el coche vigilado y después embarcaba en un avión con destino a Durban, donde a esas alturas ya llevaba un par de años cometiendo atracos a bancos. Los agentes no le siguieron hasta Durban. Más bien esperaron en el aeropuerto Jan Smuts a que volviera de atracar otro banco. Cuando Anders Stander regresó al aparcamiento del aeropuerto Jan Smuts, llevaba una bolsa llena de 4.000 rands en la mano. Los agentes de la Oficina de Seguridad del Estado se enfrentaron inmediatamente a él y le preguntaron por el dinero de la bolsa. Anders no dio ninguna explicación clara y convincente de dónde lo había adquirido y fue detenido en el acto. Según las estimaciones, Anders Stander había robado casi 100.000 rands de los bancos entre 1977 y 1980, cuando fue capturado, lo que equivale a $190.000 estadounidenses. Aunque no era una cantidad enorme, fue precisamente lo que le ayudó a salir impune de sus robos durante tanto tiempo. Al mantener pequeñas sus operaciones y robar solo unos pocos miles a cada uno de los atracadores, Anders Stander redujo el riesgo de ser atrapado por las autoridades policiales entre 1977 y 1980. Stander sabía que reventar la cámara acorazada de un banco o tomar rehenes durante sus atracos atraería una atención no deseada, cosa que no quería. Además, Anders Stander cometía la mayoría de los atracos a bancos durante sus descansos en la oficina, lo que también le obligaba a ser rápido y volver a su mesa antes de llamar la atención. Como llevaba más de una década en la policía, Anders conocía todos los entresijos de la respuesta de las autoridades a esos delitos y siempre se aseguraba de salir del lugar antes de que llegara la policía. Los ingresos medios anuales de un sudafricano blanco a finales de los 70 rondaban los 24.000 rands. Aplicando un método sencillo de atracos a bancos, Anders Stander consiguió ascender en la escala económica y eludir a las autoridades durante 3 años. La racha delictiva del detective de la policía llegó a un final anticlimático cuando fue detenido y juzgado. Durante su declaración oficial ante el tribunal, Anders Stander habló de lo que le había llevado a convertirse en atracador de bancos. Según Stander, decidió convertirse en atracador de bancos porque se oponía firmemente al apartheid y a los acontecimientos que habían tenido lugar en Sudáfrica en los últimos años. Añadió además que le repugnaba cómo se utilizaba a la policía para reprimir a manifestantes pacíficos y torturar a opositores políticos. Stander mencionó el levantamiento estudiantil de Soweto de 1976 durante su comparecencia y declaró ante el tribunal que su desilusión con el servicio policial comenzó cuando él y sus compañeros dispararon y mataron a 176 escolares desarmados. El 16 de junio de 1976, los estudiantes del municipio de Soweto iniciaron una protesta contra el apartheid, que pronto derivó en protestas de la comunidad negra de Sudáfrica, también en otras zonas del país, incluida Tembisa, donde se produjeron los disparos. Stander afirmó que, cuando el gobierno decidió sofocar el levantamiento por la fuerza, él fue uno de los policías que dispararon contra los manifestantes. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones de Anders de que se vio obligado a abrir fuego contra manifestantes desarmados, el expediente demostró que Anders Stander no estaba presente con el contingente policial en Tembisa en el momento del tiroteo. Aunque Anders Stander había hecho afirmaciones contundentes sobre por qué decidió entrar en el mundo del crimen, no todo el mundo estaba dispuesto a aceptar su explicación. El motivo era su carrera policial. Stander había hecho el servicio nacional en Angola durante la guerra fronteriza sudafricana y después volvió a un trabajo de oficina. Muchos creen que los nuevos escenarios no fueron tan emocionantes para Stander
como sus primeros años durante su destino en Angola, por lo que decidió robar bancos junto con su trabajo. Tras un juicio que duró meses y los argumentos de la acusación y la defensa, el 6 de mayo de 1980, Anders Stander fue condenado a 75 años de prisión por sus delitos cometidos entre 1977 y 1980. Como las condenas por algunos de los cargos contra Stander podían cumplirse simultáneamente, el tiempo total que tuvo que pasar entre rejas fue de 17 años. También se le retiró la placa de policía y fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Sonderwater, en Cullinan, Sudáfrica. Aunque para muchos delincuentes este sería el final del camino, la historia de Anders Stander no había hecho más que empezar, y las cosas iban a ponerse aún más serias que antes. Durante su estancia en prisión, Stander no perdió el tiempo contando los días que faltaban para su puesta en libertad, sino que empezó a hacer nuevos amigos porque tenía en mente algo aún más grande que antes. Pronto se labró una reputación como uno de los atracadores de bancos más valientes y duros de la historia de Sudáfrica, lo que le ayudó a ganarse el respeto de los demás reclusos del centro. Pronto, Anders Stander se hizo buen amigo de otro atracador de bancos llamado Alan Hale. Hale no era tan prolífico como Stander y solo había robado 5 bancos antes de que lo atraparan. Los dos hombres intercambiaban sus secretos y compartían su afición por la filosofía política. En los últimos años de su vida, Hale señaló que Stander se oponía tanto al régimen opresor de Sudáfrica que incluso se negaba a hablar su lengua oficial, el Afrikaans. Según Hale, Stander pensaba que los bancos eran el símbolo mismo de la codicia, la duplicidad y la explotación, y que por tanto debían ser asaltados. Hale también compartía este punto de vista con Stander, lo que contribuyó a que ambos se convirtieran en la compañía ideal, el uno para el otro. No pasó mucho tiempo hasta que los dos amigos empezaron a planear fugarse un día de la prisión. El plan incluía que uno de ellos se fugara primero y luego volviera a por el otro. El 11 de agosto de 1983, 3 años después de su condena y encarcelamiento, Stander tuvo por fin la oportunidad de llevar a cabo su plan de fuga. Mientras asistía a una sesión de fisioterapia con otro preso, Patrick McCall, los dos reclusos dominaron a los guardias, cogieron sus armas y robaron el coche del fisioterapeuta para huir. Tras eludir a la policía durante unas horas, se detuvieron en una granja y obligaron al propietario, Martin Reichert, a llamar a la policía a punta de pistola. Aunque fue una maniobra extraña para unos presos que acababan de fugarse de la cárcel, Stander sabía exactamente lo que hacía. Sabía que la zona estaba llena de controles policiales y que la única forma de pasarlos era utilizando un furgón policial. Cuando los policías llegaron a la granja, los dos reclusos los tomaron como rehenes, se cambiaron de ropa con ellos, obligaron al granjero y a los policías a subir a la parte trasera del furgón y se marcharon. Aunque los dos reclusos habían logrado fugarse de la cárcel, no tenían intención de llevar una vida escondiéndose de la policía. Poco después de la fuga de la cárcel, Rob 13,000 rescates de una sociedad de construcción y comenzó a planear sacar a Alan Hale de la cárcel. El 31 de octubre de 1983, poco más de 2 meses después de que Stander y McCall se hubieran fugado de la cárcel, consiguieron sacar a Hale mientras éste asistía a un examen de certificación comercial. Andrew Stander y Patrick McCall habían vuelto a tomar como rehenes a los guardias de la prisión y les habían quitado las armas. Los tres huyeron en un coche de huida a un piso franco al norte de la ciudad, que sería el cuartel general de sus actividades delictivas durante el mes siguiente. En cuanto se hizo pública la noticia de una segunda fuga, los medios de comunicación empezaron rápidamente a llamar a los 3 convictos la banda de Stander. Ahora, Andrew Stander no estaba solo,
y contaba con otras 2 personas de confianza para reanudar su racha de atracos a bancos. Los 3 atracadores empezaron a robar bancos de la misma forma no violenta que solía hacer Andrew Stander antes de ser capturado en 1980. Cuando la policía empezó a investigar un número creciente de atracos a bancos en Johannesburgo, quedó claro que Andrew Stander era la persona que estaba detrás de todos esos delitos. Chris Sullivan, reportero de The Guardian, recibió una grabación de audio de Alan Hale, quien explicó que la banda tenía por norma no gritar, no exhibir armas, ni hacer nada violento durante sus atracos. Reveló además que el objetivo no era aterrorizar a la gente, sino entrar y salir del banco lo más rápido posible, ya que la banda solía atracar de 3 a 4 bancos en un día. La banda de Stander era extremadamente audaz en sus atracos. A principios de 1984, llegaron a atracar un banco en la planta baja del mismo edificio en el que se había establecido un grupo operativo de la policía para atrapar a la banda. Pero a veces, este tipo de actos también significaba acercarse a los problemas. En una de esas ocasiones, Stander tuvo que fingir ser un corredor para pasar un control policial. También tuvo que huir una vez de un restaurante después de que el dueño reconociera quién era en realidad. La banda llegó a robar un total de 500,000 rands, equivalentes a $1 millón estadounidenses en la moneda actual, lo que suponía 5 veces más de lo que Andrew Stander había robado cuando operaba en solitario entre 1977 y 1980. Andrew Stander, Alan Hale y Patrick McCall se gastaron el dinero en extravagancias y tenían planes de seguir con los atracos a bancos hasta que su amor por la compañía femenina cambió las cosas. El 25 de enero de 1984, una cámara oculta en uno de los bancos tomó fotografías de los miembros de la banda, que las autoridades policiales difundieron inmediatamente a los periódicos en un intento de atrapar a los culpables. Tras la publicación, varias mujeres que habían visitado el escondite de la banda de Stander informaron de que conocían el paradero de los delincuentes. En el momento en que se difundieron las imágenes de la banda, Andrew Stander se encontraba en Florida, Estados Unidos. En cuanto al resto de los 2 miembros, se dieron cuenta de que había llegado el momento de separarse, ya que había más posibilidades de que los atraparan si los veían juntos. Mientras Hale abandonaba el escondite, Patrick McCall se negó a seguirles y decidió quedarse en uno de los escondites, porque pensaba que allí estaba más seguro. Pero solo 3 días después, su decisión resultó fatal cuando las fuerzas policiales rodearon el piso franco y fue abatido durante un intercambio de disparos con las autoridades. La policía pidió a McCall que se entregara a las autoridades, pero en lugar de eso, abrió fuego contra ellos, lo que obligó a la policía a devolver el fuego. Y cuando los agentes entraron en el escondite tras silenciar el arma de McCall, lo encontraron muerto en el suelo. En cuanto a Alan Hale, se dirigió a Grecia y pasó el año siguiente moviéndose de un lugar a otro de Europa, mientras intentaba eludir la detención. En 1985, Alan Hale fue detenido en un banco del Reino Unido cuando intentaba recuperar el botín de un atraco anterior. Fue declarado culpable de robo y uso de arma de fuego, y un tribunal británico lo condenó a 9 años de prisión. Tras cumplir su condena en el Reino Unido, Hale fue extraditado a Sudáfrica para enfrentarse a la ley en su país de origen. Fue acusado de robo junto con otros cargos y pasó la siguiente década en prisiones sudafricanas, antes de quedar en libertad condicional en 2005. En la época en que Patrick McCall fue abatido por las autoridades y Alan Hale estaba huido en Europa, Anders Stander se encontraba en Fort Lauderdale, Florida, para negociar la venta de un yate que la banda había comprado para facilitar su huida de Sudáfrica. Los miembros de la banda creían que habían robado suficiente dinero
para llevar una vida cómoda en el futuro. Así que compraron un yate como parte de sus planes para escapar para siempre de Sudáfrica. Sin embargo, durante su estancia en Florida, Stander descubrió que uno de sus amigos, Patrick McCall, había muerto por disparos de la policía y que otro miembro de la banda de Stander, Alan Hale, había huido a Europa para evitar ser detenido y encarcelado por sus recientes actividades. Para empeorar las cosas, también descubrió que las autoridades sudafricanas tenían una orden internacional de detención contra él. La orden de detención también significaba que el yate por el que Stander había venido a Estados Unidos también había sido incautado. Para eludir la detención por parte de las autoridades policiales estadounidenses, Anders Stander decidió crear una identidad falsa y empezó a presentarse como un autor australiano llamado Peter Harris. Incluso consiguió un pasaporte falso para probar su nueva identidad. Stander consiguió llevar con éxito su vida como australiano. Incluso cuando fue detenido en febrero de 1984 por conducir un coche sin matricular con placas de matrícula falsas, la policía local pensó que era un australiano llamado Peter Harris y le dejó marchar, sin darse cuenta de que era un fugitivo internacional. Stander no paró con sus osadías, ni siquiera en Estados Unidos, y decidió robar el coche sin matricular de la custodia policial, e intentó repintarlo y venderlo a un vendedor de coches local. Para entonces, la noticia de que Anders Stander era un fugitivo ya se había publicado en los periódicos locales. Por lo tanto, el vendedor de coches se dio cuenta rápidamente de que la persona con la que estaba tratando era un fugitivo internacional e informó a la policía. La policía allanó rápidamente su domicilio, pero no encontró allí a Stander porque acababa de salir a dar una vuelta en bicicleta por la ciudad. Cuando Anders Stander regresó a su domicilio, se encontró con el agente Michael Van Stettina, que vigilaba el perímetro. Sabiendo que había sido capturado y que sus días como fugitivo habían terminado, Anders Stander hizo un último intento por escapar del lugar. Intentó agarrar la escopeta del agente y, al hacerlo, recibió un balazo en el estómago y cayó al suelo. La policía llamó inmediatamente a una ambulancia, pero cuando llegaron los paramédicos, el hombre más buscado de Sudáfrica ya estaba muerto, poniendo fin a la historia de un policía sudafricano que se convirtió en atracador de bancos y fue capaz de engañar a la autoridad varias veces durante su carrera delictiva. Si te ha gustado este video, dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos interesantes.